Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante mundo de la optimización de campañas publicitarias con inteligencia artificial, un campo sin duda que está revolucionando el mundo del marketing. Totalmente. La verdad es que esta tecnología está cambiando las reglas del juego. Nos permite analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones estratégicas, todo para maximizar el retorno de la inversión. Para comprender mejor cómo la IA nos ayuda a obtener mejores resultados, nos basaremos en la optimización de campañas publicitarias con inteligencia artificial, IA. Empecemos con una pregunta clave. ¿Cómo la IA puede llevar nuestras estrategias publicitarias al siguiente nivel? Bueno, uno de los usos principales, y quizás el más impactante, es en la segmentación de la audiencia. Piensa en la capacidad de la IA para analizar datos demográficos, geográficos de comportamiento, incluso de redes sociales, sitios web y bases de datos de clientes. Impresionante. Con razón se habla tanto de la personalización masiva. ¿Cómo la IA lleva este concepto a un nuevo nivel? La IA puede, por ejemplo, anticipar el comportamiento del consumidor. Puede predecir cuándo y dónde es más probable que interactúe con un anuncio y así ofrecerle mensajes altamente personalizados a gran escala, algo que antes era impensable. Fascinante. Y en cuanto al diseño y la creación de contenido, ¿cómo se integra la IA en este proceso? Hay herramientas como ChatGPT o Deyas que están agilizando la generación de anuncios, desde textos e imágenes hasta videos. Además, la IA permite realizar pruebas A/B automatizadas para seleccionar la versión más efectiva de un anuncio en tiempo real. Es decir, que la IA no solo crea, sino que también optimiza el contenido de forma continua. Exactamente. Y no podemos olvidar la optimización del presupuesto. La IA puede distribuirlo entre diferentes plataformas publicitarias, buscando siempre el mayor retorno de la inversión. ¿Te refieres a plataformas como Google Ads, Meta o TikTok? Sí, entre otras. Ajusta las pujas y las estrategias en tiempo real, adaptándose al rendimiento de las campañas en cada canal. Es como tener un asesor financiero especializado en marketing que trabaja las 24 horas para nuestras campañas. Y hablando de trabajo continuo, la IA también nos ofrece la posibilidad de monitorear y mejorar nuestras campañas de forma constante. Entiendo. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? La IA nos proporciona dashboards con información detallada sobre métricas clave, como la tasa de clics, las conversiones o el engagement. Ya veo. Así podemos tener una visión clara del rendimiento de las campañas. Exacto. Y no solo eso, la IA también puede identificar patrones en los datos históricos para predecir futuras tendencias y ajustar las estrategias en tiempo real sin necesidad de intervención manual constante. Eso suena increíblemente eficiente. ¿Puedes mencionar algunas plataformas o herramientas populares que utilizan IA para la optimización publicitaria? Claro. Plataformas como Google Ads o Meta Ads integran la IA en funcionalidades como Smart Bidding, Performance Max, Advantage Plus o Dynamic Ads. ¿Y qué hay de las herramientas especializadas? Ahí tenemos herramientas como AdCreative.ai para la generación de contenido visual y textual, o Optimizely para pruebas A/B avanzadas, también Persado y Jasper AI para diseñar textos persuasivos. Y no olvidemos HubSpot y Salesforce que integran IA para la segmentación de clientes y la personalización del contenido. Un abanico de opciones realmente amplio. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de optimizar nuestras campañas con IA? Bueno, las ventajas son numerosas. Mayor eficiencia al reducir los tiempos de diseño, implementación y ajuste de las campañas. Mayor retorno de la inversión al distribuir los recursos de manera óptima. Mayor precisión en la toma de decisiones al basarse en análisis de datos. Suena prometedor. ¿Algo más? Claro, personalización a gran escala y adaptabilidad para ajustar las estrategias en tiempo real según los cambios del mercado. Sin duda, la IA ofrece un potencial enorme para optimizar las campañas publicitarias. Pero, ¿cómo podemos empezar a implementar la IA en nuestras propias estrategias? El primer paso es definir objetivos claros. ¿Qué queremos? Aumentar las conversiones, mejorar la tasa de clics, reducir costes, fidelizar clientes. Una vez definidos los objetivos, ¿qué sigue? Seleccionar las herramientas adecuadas, evaluar las plataformas publicitarias y el software que mejor se adapten a nuestras necesidades y presupuesto. Por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la calidad de los datos, ¿verdad? Exacto. La IA necesita datos precisos y relevantes para tomar decisiones eficaces. Es fundamental contar con una buena base de datos. También es importante realizar pruebas iniciales, ¿Te refieres a implementar campañas piloto? sí, para medir el impacto y ajustar los parámetros antes de escalar. Las pruebas A/B son nuestras aliadas en este proceso. Y por último, pero no menos importante, debemos monitorear y ajustar las campañas constantemente.
Totalmente de acuerdo. Utilizando dashboards e informes automáticos para identificar áreas de mejora. En este sentido, la capacitación del equipo para que comprenda cómo utilizar las herramientas de IA y cómo interpretar los resultados es fundamental. Por supuesto. No podemos olvidar que la IA es una herramienta y su éxito depende en gran medida de la estrategia y la supervisión humana. Claro, es importante recordar que la IA no reemplaza al profesional de marketing, sino que lo complementa. Exactamente. La IA nos ayuda a automatizar tareas y a tomar decisiones basadas en datos, pero la estrategia, la creatividad y la visión de negocio siguen siendo responsabilidad del ser humano. Y hablando de la intervención humana, ¿qué desafíos presenta la IA en el ámbito de la publicidad? Bueno, uno de los principales desafíos es la dependencia de los datos. La calidad y la cantidad de los datos son determinantes para el éxito de la optimización con IA. Es decir, si no alimentamos a la IA con buenos datos, no obtendremos buenos resultados. Precisamente. Además, hay que tener en cuenta los costes iniciales. Algunas herramientas y plataformas pueden requerir una inversión significativa. Es importante evaluar el retorno de la inversión antes de embarcarse en un proyecto de IA. Sin duda. Y por último, pero no menos importante, debemos recordar que la supervisión humana sigue siendo esencial. Aunque la IA automatiza muchos procesos, el juicio humano sigue siendo necesario para garantizar resultados éticos y alineados con la marca. La IA es una herramienta poderosa, pero siempre debe estar bajo control humano. Sin duda. La clave del éxito está en encontrar el equilibrio entre la automatización y la supervisión humana. En definitiva, la optimización de campañas con IA, bien implementada, puede transformar la forma en que las empresas conectan con su audiencia y alcanzan sus objetivos. Totalmente de acuerdo. Si combinamos las herramientas adecuadas con estrategias inteligentes y una supervisión humana constante, las posibilidades son infinitas. Me pregunto, ¿qué áreas específicas dentro del marketing se ven más impactadas por la IA? Bueno, la IA está teniendo un impacto significativo en diversas áreas, desde la segmentación de la audiencia hasta la gestión del presupuesto, pasando por el diseño de contenido y análisis de resultados. Imagina poder adaptar cada anuncio a cada usuario, predecir sus preferencias y optimizar el gasto en tiempo real. Eso sería realmente revolucionario. Sin embargo, también hemos hablado de los desafíos que presenta la IA, como la calidad de los datos, los costes iniciales y la necesidad de supervisión humana. ¿Cómo podemos abordar estos desafíos de manera efectiva? Es crucial ser conscientes de estas limitaciones, para poder aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la IA. La clave reside en comprender que la IA no es una solución mágica, sino una herramienta poderosa que requiere una estrategia bien definida y un enfoque responsable. Entiendo. Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas podemos dar a quienes quieren empezar a utilizar la IA en sus campañas publicitarias? Lo primero, definir claramente los objetivos que se quieren alcanzar, aumentar las conversiones, mejorar el conocimiento de marca, reducir el coste por adquisición. Cada objetivo requerirá un enfoque y herramientas específicas. Una vez que tengamos claros los objetivos, podemos empezar a buscar las herramientas que mejor se adapten a nuestras necesidades. Exacto. Hay una gran variedad de plataformas y softwares disponibles, desde las soluciones integradas en las principales plataformas publicitarias hasta herramientas especializadas en nichos específicos. Investigar y comparar las diferentes opciones es fundamental. Y no olvidemos la importancia de la integración de datos. La IA se nutre de datos, por lo que es fundamental contar con una base de datos sólida y bien estructurada. Sin duda. Además de la calidad de los datos, también debemos asegurarnos de que cumplen con las normativas de privacidad. La protección de datos es un aspecto crucial que no podemos pasar por alto. Otro aspecto importante que me viene a la mente es la formación del equipo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos los miembros del equipo comprendan cómo funciona la IA y cómo pueden utilizarla para optimizar las campañas? La capacitación es esencial para que la IA se convierta en una herramienta útil para todo el equipo. Debemos proporcionarles los conocimientos y las habilidades necesarias para que puedan interpretar los datos, utilizar las herramientas y tomar decisiones informadas. Y hablando de tomar decisiones, la experimentación también juega un papel crucial, ¿no crees? Efectivamente, debemos estar dispuestos a probar diferentes estrategias y herramientas para encontrar la combinación que mejor funcione para nuestro negocio. La IA nos permite realizar pruebas A/B de forma automatizada, lo que facilita la optimización de las campañas. Claro, esa flexibilidad es una gran ventaja, pero no podemos olvidar la importancia de la monitorización constante. ¿Cómo podemos utilizar la IA para analizar los resultados de las campañas e identificar áreas de mejora? La IA nos proporciona herramientas para monitorizar el rendimiento de las campañas en tiempo real y detectar patrones que nos ayuden a tomar mejores decisiones.
Podemos analizar métricas clave, identificar tendencias y ajustar las estrategias en consecuencia. En definitiva, la optimización de campañas publicitarias con IA es un proceso iterativo que requiere aprendizaje, experimentación y adaptación constante. Exacto. La clave del éxito está en combinar la potencia de la IA con la creatividad y el juicio humano. La IA no va a reemplazar a los profesionales del marketing, sino que va a complementar sus habilidades y les va a permitir trabajar de forma más eficiente e inteligente. Entiendo. Entonces, ¿los profesionales del marketing deberían preocuparse por ser reemplazados por la IA? Todo lo contrario. La IA es una herramienta que nos ayuda a automatizar tareas repetitivas y a tomar decisiones basadas en datos. Pero la estrategia, la creatividad y la visión de negocio siguen siendo responsabilidad de los humanos. Es una oportunidad para que los profesionales del marketing desarrollen nuevas habilidades y se enfoquen en tareas de mayor valor. En este sentido, es importante que los profesionales del marketing se formen en IA y se adapten a las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las habilidades clave que un profesional del marketing debería desarrollar para trabajar con IA? Bueno, algunas de las habilidades clave incluyen el análisis de datos, la comprensión de los algoritmos de IA y la capacidad de utilizar herramientas de IA. También es importante tener una mentalidad estratégica y creativa para poder aplicar la IA de forma innovadora. Es decir, el profesional del marketing del futuro deberá ser un híbrido entre un experto en tecnología y un creativo. Exactamente. La IA está transformando el mundo del marketing y aquellos que se quedan atrás se arriesgan a perder oportunidades. Sin duda, la IA está cambiando las reglas del juego. Pero, ¿qué retos específicos enfrenta la IA en el ámbito de la publicidad, más allá de los que ya hemos mencionado? Uno de los principales retos, y que a menudo se pasa por alto, es la necesidad de datos de alta calidad. La IA necesita grandes cantidades de datos para poder funcionar correctamente. Si los datos son incompletos, inexactos o sesgados, los resultados pueden ser engañosos. Es fundamental contar con una buena estrategia de recopilación y gestión de datos. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Otro reto importante y que genera mucho debate es la complejidad de la IA. A veces se requiere un conocimiento técnico específico para poder implementarla y gestionarla correctamente. Contar con un equipo de profesionales cualificados en IA puede ser crucial para el éxito de la implementación. Claro, la IA no es algo que se pueda improvisar. ¿Y qué de la velocidad de evolución de la IA? ¿Cómo podemos mantenernos al día con las últimas novedades? La IA está en constante desarrollo y es importante estar al día de las últimas novedades para poder aprovechar al máximo su potencial. La formación continua es esencial para los profesionales del marketing que quieran trabajar con IA. Entonces, la IA en publicidad presenta grandes retos, pero también ofrece grandes oportunidades para el marketing. Sin duda. La IA está llamada a revolucionar el mundo del marketing y aquellos que se adapten a los cambios serán los grandes ganadores. Hablando de cambios, me gustaría profundizar un poco más en el impacto de la IA en la creatividad publicitaria. ¿Crees que la IA puede llegar a ser realmente creativa o simplemente se limita a replicar patrones existentes? Esa es una pregunta muy interesante. Si bien es cierto que la IA puede generar contenido a partir de patrones existentes, también está empezando a mostrar indicios de creatividad propia. ¿A qué te refieres con creatividad propia? Hay ejemplos de IA que han creado piezas publicitarias originales e inesperadas, que no se basan simplemente en la imitación de lo que ya existe. Eso suena prometedor. ¿Podrías compartir algún ejemplo concreto? Recientemente, una IA desarrolló un anuncio para una marca de café que utilizaba un humor surrealista y referencias a la cultura pop que no habían sido programadas en su base de datos. La IA fue capaz de generar un concepto totalmente nuevo a partir de su análisis de las emociones humanas y las tendencias culturales. Es fascinante cómo la IA puede sorprendernos con su capacidad para conectar con las emociones humanas. ¿Crees que la IA podría llegar a sustituir a los creativos publicitarios en el futuro? Creo que es más probable que la IA se convierta en una herramienta para potenciar la creatividad humana. La IA puede ayudar a los creativos a generar ideas, a realizar prototipos rápidos y a probar diferentes conceptos. Pero la visión estratégica y la capacidad de conectar con las emociones del público siguen siendo habilidades humanas esenciales. Entiendo. La IA puede ser un gran aliado para los creativos, pero no un sustituto. Exactamente. La combinación de la IA con la creatividad humana es lo que nos permitirá crear campañas publicitarias realmente impactantes en el futuro. Y hablando del futuro, ¿qué tendencias crees que marcarán la evolución de la IA en la publicidad en los próximos años? Sin duda, la personalización de la publicidad seguirá siendo una tendencia clave. La IA nos permitirá segmentar las audiencias con una precisión cada vez mayor y crear anuncios hiperpersonalizados que se adapten a las necesidades e intereses de cada usuario. Eso suena increíblemente preciso. ¿Qué más podemos esperar? Otra tendencia importante será la automatización de la gestión de campañas.
La IA se encargará de optimizar el presupuesto, las pujas y la distribución de los anuncios en tiempo real, liberando a los profesionales del marketing para que se centren en tareas más estratégicas. Es decir, la IA nos permitirá ser más eficientes y estratégicos en la gestión de nuestras campañas. Exacto. También veremos un aumento en el uso de la IA para la creación de contenido. La IA generará no solo textos e imágenes, sino también vídeos y experiencias interactivas que cautiven la atención del público. ¡Wow! Eso suena realmente innovador. ¿Y qué hay de la ética en el uso de la IA? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA se utilice de forma responsable en la publicidad? La ética en la IA es un tema fundamental. Debemos asegurarnos de que la IA no se utilice para manipular a los consumidores ni para discriminar a ciertos grupos. ¿Cómo podemos garantizar esa responsabilidad? Es necesario establecer marcos éticos claros para el desarrollo y la aplicación de la IA en la publicidad. La transparencia en el uso de los datos y la supervisión humana son claves para evitar abusos. Entiendo. La ética en la IA es un tema complejo, pero es fundamental abordarlo desde el principio. Sin duda, la IA es una herramienta poderosa que puede utilizarse para bien o para mal. Depende de nosotros, como profesionales del marketing, asegurarnos de que se utilice de forma responsable y ética. Totalmente de acuerdo. La ética en la IA es un tema que no podemos ignorar. Y hablando de temas importantes, no podemos olvidar la importancia de la medición del impacto de la IA en nuestras campañas publicitarias. ¿Cómo podemos saber si la IA realmente está mejorando nuestros resultados? Esa es una pregunta clave. ¿Cómo podemos medir el retorno de la inversión en AI? Es fundamental establecer métricas claras para evaluar el impacto de la IA en nuestras campañas. Podemos analizar el incremento de las conversiones, la reducción del coste por adquisición o la mejora en el engagement del público. De esa manera, podemos tener una visión objetiva del valor que la IA aporta a nuestras estrategias publicitarias. Exacto. La medición del impacto de la IA es esencial para tomar decisiones informadas y optimizar nuestras inversiones en tecnología. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de la IA en la publicidad. En las partes anteriores cubrimos un terreno extenso, desde las funcionalidades básicas hasta las consideraciones éticas y las tendencias futuras. Sí, así es. Exploramos cómo la IA está revolucionando la forma en que segmentamos audiencias, diseñamos contenido y optimizamos el presupuesto, además de cómo monitorizamos las campañas para una mejora continua. Y a mí personalmente lo que más me ha impactado es la capacidad de la IA para personalizar la experiencia publicitaria a una escala que antes era inimaginable. Totalmente. La personalización a gran escala es uno de los mayores logros de la IA en la publicidad. Le permite a las empresas entregar mensajes relevantes a cada individuo, aumentando la eficacia de las campañas. Hemos visto cómo herramientas como Google Ads, Meta Ads, AdCreative.ai y muchas otras están integrando la IA para ofrecer soluciones cada vez más sofisticadas. ¿Qué consejo le darías a alguien que, digamos, se siente abrumado por la cantidad de opciones disponibles? Bueno, yo diría que lo primero es identificar las necesidades específicas de su negocio y sus objetivos de marketing. A partir de ahí, pueden investigar las herramientas que mejor se ajusten a sus necesidades y presupuesto. No es necesario utilizar todas las herramientas disponibles, sino encontrar las que realmente aporten valor. Claro, y recordemos que a pesar de la automatización que ofrece la IA, la supervisión humana sigue siendo crucial para garantizar el éxito de las campañas. Exactamente. La IA es una herramienta poderosa, pero no un reemplazo para la estrategia y la creatividad humana. Los profesionales del marketing deben aprender a utilizar la IA como un aliado, no como un sustituto. En este sentido, ¿crees que la IA está cambiando el rol del profesional del marketing? Sin duda. La IA está liberando a los profesionales del marketing de las tareas repetitivas y del análisis de datos, permitiéndoles centrarse en tareas más estratégicas y creativas. El profesional del marketing del futuro será un experto en estrategia, en creatividad y en el uso de la IA para potenciar sus habilidades. Es emocionante pensar en las posibilidades que se abren con la integración de la IA en la publicidad. Y hablando de posibilidades, me gustaría volver a la idea de la humanización de la experiencia publicitaria que mencionaste antes. Claro. La humanización de la experiencia publicitaria significa crear anuncios que no se sientan intrusivos, sino que aporten valor al consumidor. Anuncios que sean relevantes, informativos, entretenidos o inspiradores. Es decir, anuncios que la gente realmente quiera ver. Exacto. Y la IA nos está dando las herramientas para lograrlo. Podemos utilizar la IA para entender mejor a nuestros consumidores, para anticipar sus necesidades y para crear anuncios que se adapten a sus intereses. Con esta visión optimista del futuro de la publicidad, creo que es un buen momento para cerrar nuestra inmersión en el mundo de la IA. ¿Algún último pensamiento que quieras compartir con nuestros oyentes? La IA está transformando el mundo de la publicidad a un ritmo acelerado. Es fundamental que los profesionales del marketing se mantengan actualizados sobre las últimas tendencias y que aprendan a utilizar la IA de forma estratégica y responsable.
El futuro de la publicidad está en manos de aquellos que sepan combinar la creatividad humana con el poder de la IA. Una reflexión muy inspiradora. Y con esto, damos por finalizada nuestra inmersión en el fascinante mundo de la IA en la publicidad. Esperamos que esta información te haya sido útil y te inspire a explorar las infinitas posibilidades que la IA ofrece para conectar con tu audiencia de una manera más efectiva y significativa. Hasta la próxima.